buenos días a todos. Les mando un fuerte abrazo a la familia. Aquí estamos nuevamente pues en este día para poder alabar a nuestro Dios, para poder escudriñar sus escrituras. Y bueno, pues gracias a Dios por este nuevo día que nos permite tener. Así que pues vamos a cantar un canto al Señor. Vamos a decirle que el Señor está aquí, el Señor está en todos los lugares, en todos los hogares de las familias que aman a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor se mueva en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque nuestro Dios es un Dios bueno que está en todo lugar, en todas partes, dándoles la bendición, el toque, la paz a las vidas, a los corazones de quienes lo aman, de quienes alaban su nombre. Y bueno, pues es un día muy hermoso en donde pues nos reunimos para estar juntos, para poder deleitarnos, disfrutar como familia, como iglesia, este tiempo. Así que, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Este estudio, esta predicación tiene que ver con lo que muy pronto va a suceder. Yo le he puesto y le he titulado a esta predicación 2 actitudes en cuanto al regreso de Cristo. Y esto porque pues hoy en día debemos saber cómo se están dando las cosas, cómo está funcionando en todas partes la forma de vida de la gente y cómo es posible que nosotros tengamos la bendición de estar con nuestro Señor el día que Él venga. Por eso es que este estudio tiene mucho que ver con lo que está pasando y lo que pasará. 2 actitudes en cuanto al regreso de Cristo. Y nuestro texto clave va a ser Mateo capítulo 24, en donde en el inicio del capítulo dice: Jesús anuncia la destrucción del templo, porque dice la palabra que Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo
Y entonces dice que la palabra que Jesús les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Y entonces en este capítulo Jesús le habla a la gente, en este capítulo 24 Jesús le habla a la gente en el Monte de los Olivos sobre el futuro. Sus discípulos entonces, como vimos ahorita en este primero y segundo versículo, dice que Jesús les dice acerca del fin del mundo. Sus discípulos le preguntan aparte acerca de su segunda venida y del fin del mundo o el fin del siglo. Jesús les enseña cómo deben pensar y comportarse para que nadie los engañe. Entre otras cosas les dice que va a haber guerras y rumores de guerras, que nación contra nación van a pelear, que va a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y entonces todo esto empieza a mostrarles el Señor lo que va a suceder. Ellos dicen, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo? Entonces Jesús, pues sí, está muy, muy preocupado porque ellos sepan, porque ellos determinen esos tiempos, y por eso les enseña y les dice, deben pensar y comportarse correctamente. Nadie los debe de engañar, dice aquí la palabra. Entre otras cosas, va a haber muchas situaciones difíciles. No permitan que nadie les engañe. Todavía en estos tiempos tenemos la oportunidad de reivindicarnos. Todavía no suceden todas estas cosas que les estoy mencionando. Así que el Señor muy, muy preocupado, el Señor muy, muy interesado en que ellos sepan qué es lo que va a suceder antes del fin del mundo, pues les dice, será principio de dolores. Muchos falsos profetas engañarán a muchos, se enfriará el amor y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces será el fin del mundo, decía Jesús. Entonces fíjense todo lo que conlleva un preámbulo a lo que hoy llamamos el fin del mundo, y lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esto, que va a haber guerras, que va a haber pestes, que va a haber terremotos, que todo esto tiene que ocurrir, todo esto tiene que pasar para que entonces venga el fin del mundo, decía el Señor Jesús. Y bueno, ya casi al final del versículo, del capítulo 24, perdón, ya en el versículo 25, Jesús les dice, así que los pongo sobre aviso, ya se los he dicho, ¿sí? Jesús entonces les dice, todo esto ya se los estoy comunicando. ¿Por qué se los estoy comunicando? Porque es necesario que ustedes sepan qué es lo que va a suceder después que todas estas cosas sucedan. Entonces viene lo que la palabra nos enseña. Jesús con voz de trueno, con sus ángeles y millares de ángeles, pues vendrá a esta tierra. El día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, porque ni el Hijo, ni los ángeles, ni nadie sabe la segunda venida de Jesucristo. Así que entonces el Señor nos dice y nos ha puesto sobre aviso y nos dice, ya se los he dicho, los pongo ahí sobre aviso para que ustedes pues no les tome por sorpresa todo lo que va a venir. Hemos tenido a lo largo de nuestras vidas quizás estas experiencias en donde ha habido terremotos, en donde en algunos lugares hay hambres, las pestes, que es lo que hoy estamos viviendo, las pandemias estas tan fuertes que hoy se ven, guerras y nación contra nación, hoy lo vemos también con algunos países. Todo esto, bueno, pues dice la palabra que es principio de dolores, ¿sí? Y que también va a haber muchos falsos profetas y que estos van a engañar
al mundo, a muchos, inclusive dice la palabra que a los que han sido escogidos, a los que conocen de la palabra, están ahorita en comunión con Dios, pueden ser engañados por parte de estos falsos profetas. Así que debemos estar apercibidos, debemos estar muy enterados de todo esto que está pasando. Y este capítulo 24 de Mateo pues nos da luz acerca de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo y que prácticamente ya estamos a las puertas. Como dice, ¿cómo es como va a venir el Hijo de Dios? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo es la venida del Hijo de Dios? Dice, como un relámpago será la venida del Hijo del Hombre, del oriente al occidente. Dice, después de la tribulación se oscurecerá el sol, la luna se opacará, las estrellas caerán y todo en el cielo será conmovido. Todo esto nos enseña que pues todavía faltan muchas cosas por ocurrir. Entonces esta parte donde dice que Él vendrá como relámpago, ¿sí? Así será su venida, del oriente al occidente, después de la tribulación, porque antes viene la tribulación, antes va a venir algo más fuerte todavía. Entonces después de eso dice que se oscurecerá el sol, la luna se opacará, las estrellas caerán y todo en el cielo será conmovido. Aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo, con gran poder y gloria. Dice la palabra que los ángeles juntarán a los escogidos desde un extremo del cielo a otro. Entonces Jesús, al estarles diciendo todo eso, le recuerda a sus discípulos y les dice, cuando veáis estas cosas, deben saber que ya está cerca a la puerta. ¿Qué? La venida de Jesús. Necesitamos entonces saber que todavía faltan varias situaciones, tienen que pasar todavía muchas cosas para que el Hijo de Dios, Jesucristo, regrese nuevamente a la tierra por segunda vez. Porque eso está escrito, esto de que necesitamos saber que ni una tilde, ni una coma de la palabra de Dios va a quedar impune, va a quedar anulado. No, todo lo que la palabra de Dios ha enseñado a lo largo de la historia, a lo largo de todas las vidas, se va a cumplir. ¿Por qué quise mostrarles esto, enseñarles esto? Porque es necesario que ustedes y yo entendamos perfectamente bien que esto que estamos pasando es simple y sencillamente una voluntad de Dios, algo que Dios ha querido para un propósito específico, que debemos cada uno ahí en casita meditar y entender el por qué estamos en esta situación. Pero miren, la palabra de Dios habla de cosas más fuertes, habla de cosas más grandes. Sí, el sol se va a oscurecer, la luna se va a opacar, las estrellas del cielo van a caer y todo dice que todo en el cielo será conmovido. Hay otra versión donde dice que el cielo se va a cerrar como un pergamino. Entonces, la palabra es muy clara con respecto a esto. Esta señal del Hijo de Dios en el cielo, que va a venir con gran poder y con gloria, se refiere precisamente a ese momento en que se va a oír una trompeta y que va a retumbar todos y que todo ojo le va a ver. ¿Sí? Él no se va a esconder, dice la palabra que lo vamos a ver cuando venga, ¿sí? De norte a sur, de este a oeste, todos lo vamos a ver. Los ángeles, dice la palabra, que van a juntar a los escogidos, aquellos que han decidido entregarle su vida a Jesucristo. Los ángeles van a juntar a los escogidos desde un extremo del cielo al otro, ¿sí? Entonces Jesús les recuerda, cuando ustedes vean que todas estas cosas están sucediendo, entonces piensen que ya está a la puerta, ya está tocando y diciendo, ya estoy aquí. En el versículo 35 de este capítulo 24 de Mateo, vemos entonces que dice, el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí van a durar para siempre. Entonces, en este
pasaje, en este versículo 35, nos está diciendo que el cielo y la tierra van a pasar, las palabras del Señor no. En el versículo 36 del mismo capítulo 24, Jesús habla sobre la necesidad de velar. Y entonces vamos ahí al 36, donde ya prácticamente nos da una recomendación nuestro Señor Jesús. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. ¿Sí? El día y la hora nadie lo sabe. Solo les hace saber que será como en los días de Noé. ¿Recuerdan ustedes los días de Noé? Que se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, hasta que entró Noé en la barca. Así será en esta generación. Muchos no van a entender lo que está pasando y de repente vendrá el Hijo de Dios. Y este es el punto que es importante tocar. Muchos creen que continuar la vida a la manera de uno y seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, no va a suceder nada, no va a pasar nada. En los tiempos de Noé, cuando Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué? Prepárate una barca, porque pues esta tierra ya está contaminada, esta tierra ya, los hombres tienen mucha maldad ya en su corazón, te voy a destruir esta tierra con agua. Y entonces Noé le hizo caso a Dios y empezó a construir esa barca, ¿sí? Y muchos lo veían y se burlaban de él. Decían, ¿cómo estás construyendo una barca en medio de aquí del desierto, donde no llueve, donde no hay un mar cerca? Y se burlaban de él y seguían su vida, seguían haciendo lo que ellos querían hacer en ese tiempo los hombres. Pues dice la palabra que así va a suceder en la segunda venida de Jesús, que muchos van a seguir viviendo su vida, van a hacer lo que ellos quieren, ahora sí que viviendo la vida loca, ¿no? Como se dice por ahí. Y entonces de repente va a suceder esto. ¿Por qué? Porque nadie va a esperar, nadie va a esperar este momento de la segunda venida de Jesús. Estas señales que les acabo de mencionar, dice la palabra, que van a venir después de la tribulación. Lo que habla de guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, solamente dice que será el principio de dolores, ¿sí? En donde muchos falsos profetas van a engañar a muchos, el amor de muchos se va a enfriar, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando ahorita, esto precisamente es lo que Dios quiere, que todos en todas partes del mundo conozcan el evangelio. Y hasta que no esté el número completo de esos hombres y mujeres que tienen que conocer el evangelio, entonces empieza a presentarse todo esto que les estoy comentando, ¿sí? No puede suceder una cosa sin antes que se realice la primera, ¿no? Dios no puede ser un Dios de desorden. Dios ha puesto orden en todas las cosas, en el universo. Las estrellas ahorita están en su lugar, los mares están en su lugar, todo está como la naturaleza, Dios lo ha puesto en ese orden, pero va a llegar un momento que todo eso va a ser un caos. Sí, las estrellas van a caer y va a haber mucho desamor. La gente no va a amar a su prójimo. La gente inclusive dice la Biblia que va a aborrecer a sus propios familiares. El padre contra el hijo, la madre contra la hija. El amor de muchos se va a enfriar. Esto también tiene que ver con que la ciencia va a aumentar. La tecnología va a aumentar. Esto ya está escrito. Si tú me estás escuchando y en alguna ocasión te preguntaste que si esto tiene un tinte político, un tinte económico, pues yo quiero decirte que eso queda en segundo plano cuando nosotros no conocemos la cuestión espiritual primeramente. Nosotros debemos saber qué es lo que está pasando. Por medio de las escrituras, por medio de la palabra, es como sabemos realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y entonces el Señor en el capítulo 36, en el versículo 36 del capítulo 24 del que estamos hablando en Mateo, habla sobre la necesidad de velad.
¿sí? Les hace saber que en esos días de Noé, como en esos días de Noé, todo esto va a suceder. Y la recomendación que da Jesús es esta: velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir nuestro Señor. Velad. Nos dice estar preparados, porque vendré a la hora que no pensáis. ¿Sí? Eso lo menciona muy claramente. ¿Sí? En el versículo 42 de esta versión dice: por lo tanto ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Así que estar preparados, porque no sabemos la hora ni el día, pero debemos estar preparados. Es la recomendación que nos hace nuestro Señor Jesús. Y bueno, aquí empieza la enseñanza en el versículo 45. En el versículo 45 de Mateo 24, dice la palabra: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo responsable y digno de confianza? ¿Sí? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. El Señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. Eso es lo que hace un siervo, ¿sí? En el tiempo del Señor, hace más de 2000 años, pues la gente que era sierva, les daba de comer a tiempo a los dueños o a los amos, ¿no? Y esto está haciendo referencia aquí el Señor. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, o el siervo responsable y digno de confianza? ¿Sí? El que les va a dar de comer a tiempo a todos los que están en casa. Dice: este siervo le voy a poner sobre todos mis bienes, decía el Señor. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer este trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regresa, lo encuentra cumpliendo su deber. Lo encuentra cumpliendo su deber. ¿Sí? Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Luego, por el contrario, el siervo malo y negligente dirá en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos. Y empieza a comer y a beber con los borrachos. ¿Sí? Las consecuencias de no saber esperar a su Señor con prudencia y responsabilidad dará como resultado un duro castigo, y lo pondrá aparte con los hipócritas. Digo la verdad, dice que por otra parte supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo: mi Señor se va a demorar. Comienza a pegarle a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su Señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos, dice aquí, como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor, llantos y el crujir de dientes. Amados, de verdad que la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Aquí están las dos actitudes en cuanto al regreso de Jesús. Unos que son siervos fieles, responsables, prudentes, ¿sí? Van a estar siempre preparados, van a estar siempre alerta, van a estar siempre preparando a qué hora va a llegar su Señor Jesús. Hoy en día hay siervos, hay gente que sirve y que tiene que estar preparada para lo que requiere, en este caso, el Señor de la casa, el amo. Y esto tiene mucho que ver con la confianza. La confianza que el Señor ha depositado en nosotros los hombres para poder llevar su palabra, la confianza que el Señor ha depositado en hombres y mujeres para que podamos conocer su palabra y llevarla a donde la gente la necesita. Eso tiene que ver
con ser siervos. Por eso es que nosotros nos consideramos siervos del Señor, porque una vez que el Señor tuvo confianza en nosotros, una vez que el Señor nos escogió, nos dio la bendición de conocer su palabra, nosotros ya no tenemos otra cosa más que agradar a Dios y comportarnos correctamente con la demás gente. Por otro lado, el siervo negligente, ¿qué dice? Dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Así que yo voy a hacer de las mías, voy a maltratar a mis consiervos, voy a maltratar a todos los que este amo me dejó encargado, los voy a golpear, los voy a maltratar y me voy a ir a comer y me voy a ir a beber con mis amigos y me voy a emborrachar con ellos. Al fin yo creo que mi Señor va a tardar en venir. Las consecuencias para este tipo de actitudes van a ser consecuencias muy graves, porque la palabra es muy clara, dice que dará como castigo el ponerlos aparte, ¿sí? Lo cortarán en pedazos como ocurre con los hipócritas, y van a morir entre el dolor, entre el llanto y el crujir de dientes, que pues eso es algo que Dios no desea con ningún hombre, porque nosotros recuerden que somos creación de Dios y lo que tenemos que hacer es eso, ganarnos la confianza de Dios, ser responsables, ¿sí? Ser fieles, ser prudentes, ¿sí? Con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor nos ha encargado y seguir adelante. Vamos entonces a pasar al capítulo 25, en donde habla de 5 vírgenes que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Y estas estaban en espera de recibir a su esposo con lámparas encendidas. En el versículo 13 concluye el Señor diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en este caso de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, pues se habla precisamente de eso, que cuando el novio iba a llegar, ellas no sabían exactamente cuándo el novio iba a llegar por ellas, ¿sí? Y entonces 5 de estas vírgenes que se iban a casar con el novio eran prudentes, tenían encendidas sus lámparas, pero además habían ido a la tienda a comprar más aceite para ponerle a las lámparas y que esas lámparas no se apagaran, ¿sí? Sucedió que cuando llegó el novio, todos por ahí gritaron, ya viene el novio, ya viene el novio. Las insensatas, como no fueron prudentes, no fueron responsables, no fueron a la tienda a comprar más aceite y ya se les estaba apagando su lámpara. Ellas le pidieron a las vírgenes prudentes, danos de tu aceite, y ellas dijeron, no, porque entonces si yo les doy a ustedes, si les damos de nuestro aceite, no, ni ustedes ni nosotros vamos a poder tener nuestras lámparas encendidas. Mejor vayan a la tienda y compren aceite. Y ellas fueron, y cuando fueron a la tienda, sí, porque no fueron prudentes, no se prepararon antes, entonces llegó el novio, entre ellas las 5 vírgenes prudentes entraron, cerraron la puerta con llave, y cuando ellas llegaron empezaron a tocar y el Señor les dijo, yo no las conozco, a las vírgenes insensatas. ¿Qué nos da de luz esto? Bueno, pues que nosotros debemos velar, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, va a venir. Así que nuestras lámparas deben de estar encendidas, nuestras lámparas deben de estar ahí bien encendidas, para cuando esto suceda no tengamos la necesidad de hacer otras cosas. Así que Jesús narra la parábola también del dinero prestado. En el versículo 14, dice el versículo 14 del capítulo 25, el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. Sí, la entrega de talentos a los siervos del Señor en diferentes proporciones era algo que al Señor le había placido hacer, ¿no? Porque no a todos los siervos les dan los mismos talentos, no a todos los hombres Dios les da los mismos dones. A uno les da de una manera, a otro les da de otra manera, pero a final de cuentas todos recibimos de parte de Dios dones y talentos. En esa entrega de talentos a los siervos del Señor en diferentes proporciones, el Señor les decía que ellos tenían que dar cuenta de los talentos y de los dones, que les había entregado.
Sí, entonces en el versículo 15 dice, a uno de ellos le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. ¿Sí? A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. ¿Sí? Dios sabe qué es lo que nosotros podemos recibir, en qué cantidad, porque Dios nos conoce perfectamente bien. Entonces dice la palabra que a uno les dio 5,000, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000 monedas. ¿Para qué? Para que cuando el Señor regresara, ellos pudieran decirle, Señor, aquí están los intereses. De esos talentos, y al final del relato de este pasaje, la historia sobre estos siervos, se menciona por qué el que tiene más, le será dado más y tendrá más. Aquí se menciona perfectamente bien, porque cuando el Señor regresa con ellos y les dice, a ver, al que le di 5,000 monedas, ¿qué hiciste con ellas? Bueno, yo las invertí y te dieron a ganar otras 5,000 monedas, porque pues tú me tuviste confianza, así que las invertí. Aquí están tus 5,000 monedas y aquí están tus intereses. Y entonces el amo dice, muy bien, siervo, muy bien. A ver, al que le di 2,000 monedas, ¿qué fue lo que pasó? Dicen, bueno, pues yo también estas 2,000 monedas las puse a trabajar, las invertí y me generaron otras 2,000 monedas. Muy bien, siervo, muy bien. Y entonces al que le dio 1,000 monedas, porque recuerde que Dios conoce el corazón de los hombres, al que le dio 1,000 monedas le preguntó, ¿y tú? Dime, ¿qué hiciste con las 1,000 monedas que yo te di? El hombre que había recibido las 1,000 monedas le dijo, Señor, yo sé que eres un señor muy duro, muy fuerte en tu forma de pensar, tienes un carácter demasiado duro. Y lo que hice con estas 1,000 monedas fue que las escondí, ¿sí? Las guardé. Y entonces aquí están tus 1,000 monedas. Dice, entonces no pusiste a trabajar mis monedas, mis talentos. No, dice, no las puse a trabajar. Y la consecuencia es que pues aún este siervo lo poquito que tenía se le quitó. Y al siervo que tenía más le dieron esas 1,000 monedas. El Señor le dice, a ver, traigan al siervo que me generó 5,000 monedas más, y le quitaron las 1,000 monedas a este siervo, se las dieron al que tenía más, y a este hombre dice, a este siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Bueno, nos habla precisamente de lo que venimos hablando, de que nosotros no debemos ser insensatos, debemos ser responsables. Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades y nos ha dado muchas cosas que nosotros tenemos que ponerlas al servicio de Dios. Porque el día que Él nos pida cuentas, tenemos que entregarle cuentas al Señor. Esto es así, ¿sí? Por eso dice que al que tiene, el que tiene le será dado más y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo poquito que tiene le será quitado. Y al siervo inútil hay que mandarlo, dice, ahí donde es el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo es esto. Yo, estudiando todo esto, digo, bueno, la verdad es que Dios es un Dios severo, un Dios justo, ¿sí? Un Dios que sabe dar en el momento dado, porque Él es el que nos da. Él es el que nos provee, Él es el que nos almacena de todo lo que nosotros requerimos y necesitamos, pero a veces malgastamos eso en cosas vanas, en cosas que no tienen sentido y que el día de mañana vamos a tener que dar cuentas. Así que, hermanos amados, de verdad que este punto también me hace reflexionar. Después entonces entramos a lo que es los versículos del 31 al 36, también del capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla sobre el juicio final, ¿sí? Versículos del 31 al 46, donde habla del juicio final. Mire, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentarán en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a la derecha y las cabras las va a poner a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, ustedes han sido bendecidos por mí y por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Luego les dirá a los que están a la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? ¿Quiénes son? Los cabritos. Entonces dice, los que están a la izquierda. Aléjense de mí, malditos, dice la palabra. Váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me hospedaron. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo tuviste hambre o sed o no tuviste dónde quedarte o estuviste sin ropa o enfermo en la cárcel y nosotros no te ayudamos? El rey le responderá, les digo la verdad, cada vez que no ayudaron a uno de estos más humildes, no me ayudaron a mí. Entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Vuelvo a repetirles, hermanos amados, la Biblia es muy clara, es demasiado clara con respecto a todo lo que va a suceder. A todo lo que va a pasar. En esta parábola se describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, este será recompensado. El obrero que no pone su corazón en trabajar en las cosas del reino, va a ser castigado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Dios separa a los seguidores fieles de los falsos e incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que actuamos. No solamente lo que pensamos o las buenas intenciones, es cómo actuamos. Tratar a las personas que encontramos como si fueran Jesús no es fácil. No es fácil. Lo que hacemos por otros demuestra entonces lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer. Dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Estamos haciendo la diferencia de los falsos e incrédulos? ¿Estamos realmente haciendo la diferencia o también creemos que somos como aquellos que dicen que todo el tiempo oran, que todo el tiempo claman, que todo el tiempo están ahí leyendo la Biblia, pero sus acciones no demuestran que son creyentes verdaderos? Porque no se trata solamente de eso, se trata de que pongamos acción, se trata de que seamos de acción, ¿sí? Que cuando se vean las diferentes necesidades, pues ahí podamos estar nosotros. ¿Sí? Que seamos sensibles al llamado de Dios cuando se requiere de tu vida para ayudar a los demás. Y no decirle, hey, me estás pidiendo esto, pues que Dios te bendiga, a ver, ven mañana, a ver si puedo. Cuando tú puedes en ese momento darles lo que ellos necesitan.
Fíjense qué diferencia hay. Hay una diferencia abismal en cuanto a decir que soy un creyente realmente de Dios, un creyente consagrado, un cristiano, un hijo de Dios que realmente quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? De aquellos que solamente se dan un paseo, de aquellos que solamente creen estar agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no están haciendo nada por su prójimo, ni siquiera por su propia familia. Ya no hablamos del prójimo. Esto debe de cambiar en nuestras vidas, esto debe de quitarse por completo ya esta forma mezquina de ser de nosotros, porque si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos ir a la vida eterna como dice la palabra, porque solamente hay dos lugares y estamos hablando de dos actitudes, estamos hablando de dos tipos de personas y nada más hay dos lugares a donde va el hombre. Así que nosotros tenemos que estar avispados, estar alertas, estar preparados para todo esto que viene. ¿Sí? Esto que estamos viviendo no se compara con lo que realmente las Escrituras nos enseñan, hermanos. Jesús comparó a las ovejas y a los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia. Fíjense, las ovejas y los cabritos pastan juntos, comen juntos, van a los mismos pastos juntos con frecuencia. Pero los separan cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. Ahí es cuando los separan. Y mire, yo quiero leerle rápidamente Ezequiel capítulo 34, 17. Y hablan de los pastores, y yo tengo que leer toda la Biblia, tengo que leer todo lo que dice la palabra de Dios. Yo no debo de ocultar nada. Yo sé la responsabilidad que tengo como hijo de Dios, como alguien que está sirviendo a unos hijos también que son de Dios. Así que quiero leerles este pasaje en Ezequiel capítulo 34, versículos 17 al 24. Dice la palabra, así dice el Señor Dios, rebaño mío, yo impartiré justicia cuando tenga diferencias entre ustedes, entre una oveja y otra, entre los carneros y los chivos. ¿No les es suficiente alimentarse de buenos pastos? ¿No les es suficiente, dice el Señor? ¿Por qué tienen que pisotear lo que queda? Cuando bebes de aguas cristalinas, debes enturbiar el agua que queda para los demás. O sea, no te conformas con beber tú, sino que también haces daño y no dejas que los demás beban y que beban así como tú bebiste. Eso es lo que está diciendo. Mis ovejas se alimentan de los campos que pisotean y beben del estanque que enturbian con sus patas. Por lo tanto, dice el Señor Dios, yo seré quien juzgue entre la oveja gorda y las flacas. Porque ustedes se han empujado con el costado y la espalda, ustedes han hecho a un lado, ¿sí? Yo quiero pasar, yo quiero ser primero, yo esto lo quiero primero. Esto es lo que está diciendo Ezequiel, ¿sí? Se han empujado con el costado y la espalda y han atacado a cornadas a los débiles hasta dispersarlas, ¿sí? Versículo 22. Pero yo rescataré a mis ovejas, dice el Señor, y ya no serán su presa. Yo impartiré justicia entre una oveja y otra. Entonces asignaré a mi siervo como un pastor o como su pastor, y él las apacentará. Un descendiente de David las pastoreará. Él será su pastor. Y el versículo 24 remata diciendo, entonces yo, el Señor, seré su Dios y su siervo David las guiará. El Señor lo ha dicho. Así que esto de la separación de ovejas y cabritos tiene un significado demasiado grande. El Señor sabe quiénes son sus ovejas, el Señor sabe quiénes son cabritos. El Señor lo sabe perfectamente bien. Uno en esta tierra le ha dicho, Señor, yo quiero ser tu siervo. Y la verdad, el ser siervo de Dios no es solamente por un tiempo, no es solamente cuando yo me siento bien, no solamente cuando yo estoy de buenas. No, un siervo de Dios, esté cansado, esté fatigado, esté triste, esté con problemas, tiene que servir a su amo, tiene que servir a su Señor. Y si tú y yo le hemos dicho al Señor, yo quiero ser tu siervo, oye, la verdad es que has adquirido y tienes dentro de ti una responsabilidad. Tengo yo una responsabilidad muy grande al anunciarles su palabra, al decirles cómo debemos comportarnos
como siervos y como ovejas del Señor, porque todos nosotros somos ovejas del Señor, porque nosotros somos del Señor, porque el Señor ha puesto aquí en esta tierra hombres, mujeres, que tengan diferentes dones y talentos. Sí, lo sabe el Señor. Cada uno tiene un ministerio diferente, cada uno trabaja de manera diferente, pero a final de cuentas todos somos hijos de un mismo Padre, y este Padre nos ama por igual. Así que si tú tienes una responsabilidad ahí como siervo de Dios, empieza a actuar. No te quedes ya sentado, no te quedes ahí solamente esperando que las cosas sucedan. No lo permitas, no permitas que el enemigo haga estragos en tu vida. Es tiempo de que tú te levantes, de que yo me levante y que nos vayamos hacia adelante haciendo la voluntad de Dios, alertas, prestos, dispuestos, siendo responsables, porque las cosas que están escritas en la palabra, las cosas que están escritas en esta Biblia, se van a cumplir tarde que temprano. Esta parábola, hermanos amados, habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, son gestos que no requieren habilidad, ni siquiera inteligencia. Son cosas que se hacen y se reciben por gracia, punto. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad solamente a la iglesia o al gobierno, sino que de manera personal, escúcheme bien, Jesús demanda nuestra participación en atender las necesidades de los demás. Esto es lo que demanda el Señor. Y en Isaías, en el capítulo 58, versículo 7, lo dice el Señor muy claro. ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de sus familiares? ¿No es eso el verdadero cristianismo? Este tipo de amor por los demás glorifica a Dios, porque refleja el amor por Él. Hermanos amados, recordemos en el versículo 46, nuevamente ahí de Mateo, recordemos en el versículo 46, ¿qué dice la palabra? Entonces, esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Ese es el versículo que debemos entender. Ellos irán al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que no hacen la voluntad de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios. Muchos de nosotros decimos, sí Señor, yo te voy a obedecer haciendo esto, y le decimos y no lo hacemos. Hay otro tanto de cristianos que se resisten a hacerlo, que se resisten a hacer la voluntad de Dios, pero en su tiempo empiezan a hacer la voluntad de Dios. Aquí no es la emoción que nos embarga, que, ahora sí no, hermanos, esto es una carrera maratónica, en donde tenemos que llegar hasta el final todos juntos tenemos que llegar hasta el final, haciendo la voluntad de Dios. Cada quien desde su trinchera, cada quien desde su hogar, desde su familia, desde su tribu. Tenemos que empezar ahí en las casas, tenemos que empezar ahí en los hogares, para que cuando estemos juntos no nos cueste trabajo ser de bendición para los demás, para los que verdaderamente necesitan de nosotros. Nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos que Dios nos ha dado, cada uno de manera personal los ha recibido. Cada uno tiene que poner todo eso al servicio de Dios y darle interés, decirle, Señor, mira, me diste esto, pues mira lo que sucedió con este talento y este don que tú me diste, mira lo que pasó. Después de que Jesús enfrentó gran oposición por sus enseñanzas, Judas lo traiciona y sus discípulos lo niegan. Otros lo crucifican y muere. 3 días después resucita de la muerte y aparece a sus discípulos, confirmando que es aún rey sobre la vida y la muerte. El tan esperado rey ha traído su reino, pero es diferente al que esperaban muchos, porque Él reina en nuestros corazones hasta el día en que venga de nuevo a establecer un mundo nuevo y perfecto. Hasta entonces, hermanos amados, hasta entonces nosotros tenemos que continuar en esta tierra
en esta tierra llena de maldad, en esta tierra llena de pecado. El Señor ha prometido un mundo nuevo y un mundo mejor, perfecto. Cielos nuevos, tierra nueva. Eso está destinado ¿para quiénes? Para aquellos que hacen la voluntad de Dios. No tengamos la actitud de un siervo negligente. No tengamos esa actitud de ese siervo que piensa que el Señor va a tardar en llegar. No tengamos esa actitud. Cambiemos de actitud. Cambiemos para ser de bendición para muchas vidas. Cambiemos siendo responsables, siendo fieles, siendo entregados. Siervos que están al pendiente de lo que el amo necesita. Ustedes y yo tenemos una grande responsabilidad. Y los que están escuchando que aún quizás es nuevo todo esto, yo quiero decirles que nuestro Dios de una o de otra manera va a juzgarnos. Conozcamos o no habramos querido conocer de Dios, vamos a ser juzgados. Por eso es que es importante que empecemos ya. Que los que aún no conocen bien de la palabra, que los que aún no se han querido meter bien a las escrituras, a escudriñar, lo empiecen a hacer. Porque debemos conocer los tiempos, porque debemos conocer todo lo que está pasando, todo lo que irá a pasar, para que no nos agarre de sorpresa este momento, este tiempo. El Señor viene, el Señor viene. Hagamos la diferencia, seamos siervos fieles, seamos siervos prudentes, siervos confiables. Que el Señor nos siga dando más para que sigamos produciendo más. El Señor sabe quién va a dar intereses grandes y quiénes no. Así que hermano amado, hermana amada, yo le pido a Dios porque seamos de una mejor actitud de aquí en adelante. Yo ruego a Dios que tengamos esos tiempos en los cuales empecemos a sentir la responsabilidad de ser verdaderamente siervos de Dios. Yo quiero orar por tu casa, yo quiero orar por tu familia, pero también quiero orar por tu ministerio, por tu servicio. Y que si tú apenas estás empezando a conocer, también quiero orar por tu vida para que el Espíritu Santo toque tu corazón y puedas tener el deseo, el anhelo de buscar de Dios en las Escrituras. El plan y el propósito de Dios para tu vida son planes perfectos, perfectos. Padre, te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas, Señor, llevando bendición a los hogares, a las familias, Señor, de nuestra congregación, de esta ciudad de Puebla, de este país de México. Que tú seas, Señor, obrando, Padre, con tu poder, porque hay mucha gente que se está conformando con lo que es ahora, pero no saben que hay más cosas, hay cosas más hermosas, Señor, en sus vidas. Y todo eso lo van a poder descubrir si conocen de tu palabra, si conocen de las Escrituras. Por eso, Señor, mi anhelo es que nosotros seamos de bendición. Los que ya conocemos la iglesia, el pueblo, Señor, que tú has levantado, has escogido. Señor, seamos de bendición, que les mostremos tu palabra, Señor, a aquellos que aún no te conocen, bendito Padre. Nosotros tenemos una muy grande responsabilidad como siervos tuyos, Señor. Pero hay mucha gente allá que está pasando por necesidad. Y conforme a tus Escrituras, Señor, sabemos que cuando nosotros hacemos tu voluntad y bendecimos a la gente, ayudamos a la gente, te lo estamos haciendo a ti, Señor. A ti te estamos entregando nuestro servicio, Señor. Y lo hacemos también no porque queramos ser responsables, que queramos, Señor, tener recompensas, sino que queremos hacerlo por amor a tu Hijo Jesucristo, por amor a ti, Señor, porque tú, Señor, entregaste todo completamente y nos has dado todo, bendito Dios. Por eso, Señor, en esta hora, Dios de gloria, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a aquellos que están dando de sí, a todos aquellos que en estos momentos, Señor, se están preocupando por los demás. Sabemos que hoy día, Señor, los doctores, las enfermeras y todos los que pertenecen al sistema de salud, Señor, muchos están entregando su vida, muchos están, Señor, ahí empeñando todo lo que son, Señor, para el bienestar
de los demás, de los que están ahorita enfermos, graves, Señor, de este virus, bendito Dios. Por favor, sé tú, Señor, llevándoles tranquilidad y paz, fortaleza, Señor, a esas vidas, Señor. Y que nosotros, Señor, la iglesia, podamos, Señor, dar un paso adelante para seguir, Señor, poniendo ese granito de arena, Señor, que tú quieres, Señor, que pongamos para el bienestar de los demás. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque en todas partes del mundo, Señor, hay necesidad. Y tú, Señor, repartes como quieres repartir y das como quieres dar. Así que toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el poder te la entregamos a ti, nuestro único Dios, el Todopoderoso, y a su Hijo, el Cordero de Dios, el que ha de venir, el que ha de estar en esta tierra para gobernar y reinar eternamente y para siempre. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que analice ese pasaje, ese versículo 46 del capítulo 24. E irán estos al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, pues quiero saludar aquí a mis hermanos, a mis hermanas que están ahorita ahí conectados. Quiero saludar a Lupita, a Dai y a Nava, ¿sí? A mi hermano Narciso, a mi hermana Patti, a mi hermano Alejandro, a Ceci, ¿sí? Está el hijo de mi hermana Rosy Espinosa, también a Frida, a Lupita Blanco, a Eli, Mari, a Carito, mi hermana Eve, a Guillermo, a mi primo Guillermo Salazar, a mi primo Esteban, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, gloria a Dios, mis primos los bendigo, sus familias, a mi hermana Mari Carmen, a mi hermana Yuli, ¿sí? Aarón Gobea, saludos, mi Aarón, Dios me los bendiga. Y quiero decirles que pues ya nuestro pastor Miguel Valle está más repuesto, ya está más fortalecido de lo que había sucedido ahí en su cuerpo. Gracias por sus oraciones. Nos mandó por ahí un mensajito de que va mejor, pero sigamos orando por nuestra iglesia hermana allá en Guadalajara. Queremos seguir siendo de bendición también para ellos. Mi hermana Rosy Espinosa también sí la mencioné, sí. Somos una iglesia que no debemos parar, debemos seguir en acción y seguir orando por lo que está sucediendo. Así que yo sigo mandando bendiciones a sus vidas, a sus familias, ¿sí? Si alguna necesidad tienen, por favor ahí escríbanla ahí por Face, coméntenla, y nosotros vamos a estar orando. A eso nos ha llamado el Señor, a orar unos por otros, a clamar unos por otros. Hay que, hermanos amados, primos, saludos a la familia. Gloria a Dios porque están escuchando esta enseñanza. Saludos ahí a todos. Los amo, los bendigo y que siempre estemos unidos en el Espíritu, en el mismo Espíritu. ¿Sí? Amén. Pues que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, disfruten de su familia. Les manda saludos mi esposa. Hoy nada más está mi esposa y mi nieta Joanita, aquí está con nosotros. Así que gracias a Dios por este regalo que nos da el Señor. Dios me los bendiga, cuídense mucho, disfruten de su familia. Amén.